Un cordial saludo de parte de su servidor Israel Velázquez, director y orador del ministerio La Voz de la Profecía. Me encuentro en este momento en el parque Fort Worth, que se encuentra en la ciudad de Alexandria, al norte del estado de Virginia. Usted está viendo un cañón a su lado derecho. ¿Qué significado tiene este cañón? Tiene una historia muy interesante. Yo estoy aquí parado en medio de varios cañones que usó el ejército del norte cuando entró en guerra con el ejército del sur durante la guerra civil de los Estados Unidos de América. Esta guerra comenzó en el año 1861 y terminó en el año 1865. Es para mí motivo de gozo y gratitud a nuestro Dios por darme esta oportunidad de estar aquí en este lugar de tan significativa historia. En esta hora quiero compartir con ustedes la lección número 1, que corresponde a enero 1, de la hermosa matutina del Espíritu de Profecía, titulada Maranata, Cristo viene. La lección de enero 1 lleva como título, o tiene como título, La primera venida de Jesús. Y comienza con la cita bíblica que se encuentra en Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5. Y dice así: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Querido amigo que me escuchas, quiero entender juntamente contigo lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en esta cita bíblica. Dice que, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de qué tiempo? Del tiempo en que vendría nuestro Señor Jesucristo a morar aquí a la tierra. El tiempo en que nuestro Señor Jesucristo dejaría su trono de gloria en los atrios celestiales y vendría a reencarnarse aquí a la tierra. Déjame decirte que de acuerdo a la palabra de Dios, la reencarnación de nuestro Señor Jesucristo es un misterio. Nadie lo puede entender. Y el Señor mismo lo compara como la gestación de un bebé en el vientre de su madre. Yo he tenido la oportunidad de conversar con algunos médicos y les he preguntado, ¿pueden ustedes los médicos explicar científicamente cómo es que se da la fecundación del espermatozoide del hombre en el ovario de la mujer? No ha habido uno que me ha dicho, yo puedo explicarlo. Todos me han dicho lo mismo. ¿Sabes? Es un misterio. No lo podemos entender. En efecto, querido amigo que me escuchas, así es la reencarnación de nuestro Señor Jesucristo. Es un misterio por hoy, no lo podemos entender. Nuestro Señor Jesús nos lo va a explicar cuando estemos con Él en la patria celestial. ¿Y sabes qué dice la palabra del Señor? Dice que el punto de reunión será junto al árbol de la vida. Y el maestro de todos los redimidos, el maestro que tendremos por toda la eternidad, será Cristo Jesús.
A esto el Señor le llama la ciencia del Evangelio. Cosas que aquí no podemos entender, pero que sí las vamos a entender en el reino de los cielos, en la Nueva Jerusalén. Muy bien, entonces, Dios tiene tiempo para todo. Eso es lo que nos está diciendo a través del apóstol Pablo. Dios tiene tiempo para todo. Él tenía en su reloj celestial el tiempo para cuando Cristo venía a reencarnarse aquí a la tierra. Y con un propósito. Dice, el propósito es el siguiente: para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Qué mundo era el único perdido? De acuerdo a la palabra de Dios, Dios no ha creado solamente este mundo en el cual habitamos tú y yo. Dios ha habitado otros mundos y hay seres con vidas en otros mundos. Pero el único mundo que ha caído bajo las acechanzas del enemigo es este mundo en el cual tú y yo vivimos. Querido amigo que me escuchas, déjame decirte que el diablo se siente dueño de este mundo. Es más, el diablo cree que tú le perteneces. Pero aquí el Señor te está diciendo que vino a este mundo para redimir a los que estaban bajo la ley. ¿Bajo qué ley? No está refiriéndose a la ley de los 10 mandamientos. Querido amigo evangélico que me escuchas, te lo digo con mucho respeto. Déjame decirte que Pablo aquí no está haciendo referencia a los 10 mandamientos. Se entiende en el lenguaje bíblico de muchas iglesias cristianas que cuando Cristo vino a reencarnarse a este mundo y vino a morir a la cruz del Calvario, dicen ellos, la santa ley de Dios no está más en vigencia. Cristo vino a libertarnos de la ley. Y de esa manera interpretan Gálatas 4, versículos 4 y 5. Querido amigo televidente, no es a esta ley que se está refiriendo el apóstol Pablo. A la ley que se está refiriendo es a la ley del pecado. Otro misterio. ¿Cómo entró el pecado a este mundo? No lo podemos entender, pues el pecado tiene su origen en la corte celestial. Oiga, querido amigo, qué misterio tan grande esto. ¿Cómo podemos entender esto? Por hoy no lo podemos entender, pero sabes, si tú y yo aprovechamos esta búsqueda de Dios que ha venido a darnos gratuitamente para redimirnos de la ley del pecado, pronto estaremos con nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad y entonces entenderemos para siempre las cosas que por hoy no entendemos. Dice el Señor, para que redimiese a los que estaban bajo la ley del pecado, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Grande es Dios, alabado es su nombre. ¿Estamos entendiendo el contexto de esta cita bíblica? El Señor lo que está diciendo es que si Cristo no hubiera venido a reencarnarse a este mundo, y que si Cristo no hubiera venido a morir en este mundo, y que si Cristo no hubiera resucitado, y que si Cristo no hubiera ascendido a la diestra de Dios Padre en el trono celestial, tú y yo no fuéramos llamados hijos de Dios. Y si no somos llamados hijos de Dios, entonces hijos de quién seríamos llamados. Es fuerte la respuesta a esta pregunta. Pero si Cristo no hubiera venido a morir por ti y por mí, y si Cristo no hubiera resucitado por ti y por mí, y si Cristo no hubiera ascendido al trono del cielo por ti y por mí, y si Cristo no estuviera intercediendo por ti y por mí, tú y yo hoy seríamos hijos del diablo.
La palabra de Dios te está diciendo en esta hora, y también me está diciendo a mí, que es por el sacrificio de Cristo que tú y yo podemos hacernos llamar hoy en día hijos adoptivos de nuestro Dios. En otras palabras, le pertenecemos a Dios por creación y por redención. ¿Damos gloria a Dios? Yo sí doy gloria a Dios con todo el corazón. Agradezco a mi Dios que me ha hecho hijo de Él. Te invito en esta hora a que tú también decidas entregar tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Dale tu vida, querido amigo. No postergues tu decisión. Cambia de propiedad. Si tú no aceptas al Señor, por más que Él haya venido a reencarnarse, por más que Él haya muerto, por más que haya resucitado, por más que haya ascendido y por más que esté intercediendo a la diestra de Dios Padre, no puede salvarte. Qué dura palabra es esta, pero vale más que lo escuchemos ahora y que lo entendamos ahora, porque todavía hay gracia, hay tiempo para obtener la salvación que es gratuita. Dice la inspiración divina: la venida del Salvador había sido predicha en el Edén, cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa. Esperaban que se cumpliese pronto. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, creyeron en la promesa. Y cuando vieron nacer sus hijos, ellos pensaban que su Redentor sería uno de sus hijos. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese libertador. Pero el cumplimiento de la promesa tardó. Los que la recibieron primero murieron sin verlo. Desde los días de Enoc, la promesa fue repetida por medio de los patriarcas y los profetas, manteniendo viva la esperanza de su aparición, y sin embargo no había venido. Qué interesante lo que dice la pluma inspirada en este párrafo. La promesa de la venida de Jesús se mantuvo viva de generación en generación. ¿Cómo es que se mantuvo viva esta promesa? Adán y Eva cumplieron con el mandato divino. Le enseñaron a sus hijos que había una promesa, que este mundo había caído en manos del diablo. Ellos lloraron, ellos lloraban cuando veían que las hojas de los árboles comenzaron a caer, cuando vieron que un animal atacaba a otro. Óigame, qué dolor tan profundo cuando vieron que su hijo Caín mató a su hermano Abel. Qué angustia, qué agonía, qué desesperación. Ellos mantenían viva su esperanza en su mente y en su corazón. Pronto vendrá nuestro Salvador. El pecado es atroz. ¿Cómo lo paraban? No podían. ¿Cómo tomaban control del pecado? No podían. El pecado se proliferó como se ha proliferado hoy en día la pandemia del coronavirus. ¿Quién lo puede detener? Nadie. Solamente había un medicamento. Y ese medicamento estaba dentro de la promesa que vendría un Salvador. Y ese Salvador vino. Pero esa promesa se mantuvo siempre latente a través de los siglos. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha tenido hijos fieles en este mundo lleno de pecado que le han cumplido su voluntad
para honra y gloria de su santo nombre. Aquí dice el Señor que a través de Enoc, que a través de los profetas, que a través de los patriarcas, Dios mantuvo vivo la esperanza en la mente de toda la generación humana, en la mente de la humanidad. La profecía de Daniel revelaba el tiempo de su advenimiento, pero no todos interpretaban correctamente el mensaje. ¿A qué profecía de Daniel se está refiriendo? No tengo tiempo para mencionar más sobre esta profecía. Solamente quiero decirte que está haciendo referencia a Daniel 8:14, que dice: 2300 días, de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Primeramente Dios, que será en otra ocasión que estudiaremos juntos esta gran profecía. Por cierto, la más larga en tiempo en toda la palabra de nuestro Dios. Pero esa profecía contenía la explicación del cumplimiento del tiempo. Pero qué triste para Dios que, habiendo dado toda una profecía que indicaba exactamente cuándo vendría el Salvador, dice la pluma inspirada que no muchos la interpretaron correctamente. Se equivocaron tanto que llegó el Maestro, llegó el Mesías y no lo reconocieron. Hablaban de la promesa y estaban crucificando al que era la promesa. Déjame decirte que esta mala interpretación de un pasaje fundamental en las Escrituras tiene también una aplicación en el tiempo del fin. ¿Cómo? ¿Sabes que Cristo está a las puertas? La palabra de Dios contiene especificaciones de las señales del fin del tiempo. Muchos hoy en día, dentro de diferentes iglesias, no están reparando en los acontecimientos que estamos viendo. Están viendo los sucesos que son cumplimientos del fin del tiempo, los están viendo como uno más en la historia de este mundo. Qué triste, qué doloroso para nuestro Señor Jesucristo. Otras religiones enseñan sobre el rapto secreto. En la palabra de Dios no existe el rapto secreto. ¿Por qué te estoy mencionando esto? Porque así como en el tiempo antes de la venida del Mesías, la palabra de Dios no fue interpretada correctamente, a pesar que tenían todos los elementos para entenderla bien, de igual manera, ahora que estamos en el fin del tiempo, está sucediendo lo mismo. Hay quien está enseñando que Cristo vendrá a traer a su iglesia en silencio. Habrá un rapto secreto. No existe tal enseñanza en la palabra de Dios. No existe. Dice el Señor en su inspiración divina: transcurrió un siglo tras otro y las voces de los profetas cesaron. Oh, qué interesante, qué interesante. Llegó el día que en el reloj de Dios había estipulado un tiempo que de allí en adelante ya no levantaría más profeta. La mano del opresor pesaba sobre Israel y muchos estaban listos para exclamar: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. ¿Qué nos dice este pasaje bíblico? Y está citando Ezequiel capítulo 12, versículo 22. ¿Qué nos está diciendo el Señor en este pasaje? Nos está diciendo que la paciencia de Dios tiene un límite. Te repito,
Este pasaje de Ezequiel capítulo 12, versículo 22, nos está diciendo que la palabra de Dios tiene un límite. No límite para salvación, sino que tiene límite para la predicación. Hoy en día tenemos libertad para predicar, pero llegará el día en que esta libertad se va a acabar. Por eso es que tenemos que predicar urgentemente el Evangelio eterno. Tenemos que predicarlo a tiempo y fuera de tiempo. Querido amigo que me escuchas, vienen tiempos más difíciles para la iglesia remanente de nuestro Dios. Querido hermano adventista del séptimo día, vienen tiempos más difíciles para ti y para mí en la historia final de este mundo. ¿Estamos preparándonos? ¿Estamos cumpliendo con nuestra misión ante los ojos de nuestro Dios Creador y Redentor? ¿O estamos diciendo como dijeron en el tiempo de Israel literal, oh, pasarán los días y la visión va a cesar? Oh, no, esto es un acontecimiento más, no es señal del tiempo todavía. No, querido hermano adventista del séptimo día. Doblemos rodillas, entremos en ayuno y en oración y pidamos la dirección y la unción del Espíritu Santo. Sigue diciendo la pluma inspirada. Pero, como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero. Repito, pero, como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen premura ni demora. Dios tiene control de este mundo. El mundo ahorita está sumido en una devastación por la pandemia del coronavirus. Este día es junio 21 del año 2020. La noticia que comenzó a circular por los diferentes medios de comunicación de esta gran nación, los Estados Unidos de América. El viernes pasado, la noticia fue de que otra oleada del coronavirus está llegando. Ya hay como 9 estados que están dando alerta roja. Están diciendo que posiblemente tendrán que cerrar la economía otra vez. ¿Qué significa todo esto? ¿Significa que Dios se olvidó de este mundo? No. Significa que Dios tiene tiempo para todo. Él tiene control de este mundo. Entonces, ¿quién ha enviado la pandemia del coronavirus? Es el diablo. Es el diablo. Dios lo único que ha hecho es permitirlo. ¿Sabes una cosa? El ser humano, cuando está en aflicción, se acuerda más de Dios. Mientras el ser humano tiene todo en abundancia, no se acuerda de Dios. Pero cuando está en aflicción, ahí sí levantamos la vista al cielo. Dios es tan grande y misericordioso que a pesar de que lo ignoramos cuando tenemos una vida de bonanza, aún así, cuando estamos en momentos de aflicción, Dios nos mira con sus ojos de compasión. Grande Dios. Por los símbolos de las densas tinieblas y el horno humeante, Dios había anunciado a Abraham la servidumbre de Israel en Egipto y había declarado que el tiempo de su estada allí abarcaría 400 años. Después de esto, dijo Dios, saldrán con gran riqueza. Está citando Génesis 15:14. Dios estipuló un tiempo preciso
en el cual el pueblo de Israel estaría esclavo en Egipto. ¿Cuánto tiempo dice? 400 años. ¿Qué pasaría al final de los 400 años? La promesa era que el pueblo de Israel saldría de allí con abundante riqueza. Pero, ¿cuál fue la vida del pueblo de Israel literal en Egipto? Fue una vida de servidumbre, fueron esclavos. Querido amigo que me escuchas en esta hora, Egipto hoy en día está representado en este mundo. Mientras tú y yo estemos viviendo en este mundo, pasaremos dificultades, pasaremos angustias, pasaremos penurias. Pero ¿sabes una cosa? Cual sea la situación que enfrentemos, hay que enfrentarla confiando en el nombre de nuestro Dios. Pero la promesa de Dios para Israel literal era que después de 400 años saldría de Egipto con abundancia, riqueza. ¿Cuál es la promesa de Dios hoy en día para el Israel espiritual? Para nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿cuál es la promesa de Dios para nosotros? Que un día, dejaremos de vivir en Egipto, es decir, en este mundo. Y si tú y yo hemos sido sellados por el poder del Espíritu Santo, saldremos de aquí para el cielo con riqueza. ¿Qué clase de riqueza? ¿Material? No. No llevaremos absolutamente nada de lo que tenemos aquí en este mundo hoy en día. Solamente llevaremos el carácter que nos ha ayudado a cultivar el Espíritu Santo. Eso es todo lo que llevaremos, el carácter. Pero ¿sabes una cosa? Por fe, hoy en día, podemos estar con Jesús en la corte celestial. Hoy en día es cuando tú y yo tenemos que comenzar a perfeccionar el carácter. Yo sé que es difícil, yo conozco mis debilidades, pero te dije hace un momento, querido amigo televidente, y te lo repito ahora, hay gracia abierta todavía, hay oportunidad. No desperdicies este momento valioso, este momento de valor eterno. No lo desperdicies, no lo desprecies. Acepta a Jesús. Y contra esta palabra se empeñó en vano todo el poder del orgulloso imperio de los faraones. Faraón se opuso a dejar ir al Israel literal. ¿Quién está representando hoy en día a los faraones? El diablo. El diablo lucha para que tú y yo no salgamos de aquí para el cielo. Está creyendo que somos propiedad de él. No le permitamos al diablo que siga apoyándose en la idea de que le pertenecemos. No, querido amigo que me escuchas. El diablo está derrotado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Repito, el diablo es un derrotado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos que pertenecer a nuestro Señor Jesús. Termina diciendo la pluma inspirada: en el mismo día señalado por la promesa divina, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Está citando Éxodo 12:41. Así también fue determinada en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir. Y cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. Bendito es su nombre.
En el reloj de Dios hay una hora específica y una fecha específica para que cuando Cristo diga consumado es, saldrá del lugar santísimo, no habrá más tiempo de gracia. Y de allí a su segunda venida, dice la palabra de Dios, será un tiempo muy corto. ¿Estamos entendiendo que Dios trabaja con un reloj? Pero ese reloj no lo tiene el ser humano. Lo único que tenemos que tener tú y yo es paciencia y perseverancia. No desmayemos. No desechemos las promesas de nuestro Dios. Sigamos aferrándonos por fe. Sigamos creyendo firmemente que Dios es nuestro Dios redentor y salvador. Amén. Alabado es su nombre. Dice, entonces vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Nadie excepto Cristo, nadie excepto Cristo puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Nadie excepto Cristo puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. Hace un momento te dije que lo único que llevaremos al cielo es el carácter. Dice el Señor que solamente Cristo lo puede volver a formar. Quiere decir que tu carácter y el mío está degenerado. Ha sido degenerado por el pecado. Y nadie tiene poder en el pecado. El pecado es como el cáncer, que no sientes pero te está matando. De igual manera, hoy en día, quieras o no aceptarlo, si no caminas con Cristo, el diablo se está apoderando de ti y va haciendo crecer en ti el pecado. Y el pecado degenera tu carácter, tu forma de ser, tu personalidad, tus costumbres, tus hábitos, tus pensamientos, la forma como conversas, las palabras que expresas. Todo esto son componentes del carácter. Daremos cuentas a Dios hasta de la última palabra, por pequeña que sea, pero que la hablemos. ¿Estamos entendiendo? Él vino, refiriéndose a Jesús, Él vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad. Wow. Quiere decir que si tú y yo no aceptamos a Cristo, demonios satánicos se van a apoderar de nosotros. Querido amigo que me escuchas, quizás tú tengas problemas con un vicio que está minando tu vida. Quizás has caído en el alcoholismo. Quizás, querido radio escucha, quizás, querido televidente, has caído en la prostitución. Quizás has caído en la drogadicción. Quizás has caído en el lesbianismo. Quizás has caído en el homosexualismo. Quizás eres presa del adulterio, de la fornicación, de la masturbación, de todos estos pecados obscenos ante la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué razón vas a vivir toda la vida así? Hay un ser que te reclama como suyo y es el diablo. Mientras tú no aceptas a Cristo, el diablo pondrá dentro de ti demonios, dice la palabra de Dios. Tú lo estás escuchando en este momento. Y esos demonios van a controlar tus pensamientos. Y van a controlar tus gustos. Van a controlar tu apetito. Van a controlar tus hábitos. Van a degenerar tu vida. En otras palabras, te van a destruir. Y yo te pregunto en esta hora,
¿permitirás que los demonios satánicos destruyan tu vida? Yo espero que digas que no. En Cristo hay poder. Bendito es su nombre. En Cristo hay salvación. Solamente Cristo tiene el poder para hacer desaparecer esta vida pecaminosa que el diablo ha impuesto dentro de ti. Cristo vino para levantarnos del polvo, para rehacer según el modelo divino el carácter que había sido mancillado, para hermosearlo con su propia gloria. Bendito es su nombre. Gracias a Dios, porque hay esperanza, y esperanza de vida eterna para ti y para mí en esta hora. Gracias a Dios, porque todavía hay oportunidad de la salvación. Gracias a Dios, porque nuestro Señor Jesús es paciente. Gracias a Dios, porque todavía tiene amor por nosotros. Gracias a Dios, porque la deidad entera, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están trabajando todavía por tu salvación y por mi salvación. Gracias a nuestro Dios por la hueste angelical que nos cuida. Por la hueste angelical que nos guía. Por la hueste angelical que nos libra de toda acechanza del enemigo. Gracias a Dios, porque la puerta de la gracia está aún todavía abierta. No postergues tu decisión. Ven a Jesús. ¿Qué clase de vida traes? El Señor la conoce. No te preocupes. En Cristo hay poder. En su sangre expiatoria hay poder. Jesús es el único, dice la palabra de Dios, aquí te lo acabo de leer, que tiene el poder para volver a formarte un carácter para honra y gloria de nuestro Dios. Bendito es su nombre.